Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Muy bien, hermanos. Este es un texto que me ha dado vuelta y quizás se ha transformado en uno de los textos preferidos este último tiempo. Este último tiempo, este texto de la Escritura ha captado mi corazón, y he llegado a amar tanto este texto que he llegado a soñar con él. El otro día me desperté soñando con este texto, repitiéndolo. También el otro día soñé que les enseñaba a mis hijas, y justamente eso es lo que hago. Hoy día, antes de venir a la iglesia, antes de venir para acá, cuando mis hijas ya bajaron del segundo piso vestiditas para la reunión, repetimos el Oye Israel. No es lo único que repetimos, otra parte de la Escritura también, pero hoy repetimos esto. Este texto me ha llamado la atención y ha tocado mi corazón porque ha llenado una necesidad muy grande que yo tenía. Necesidad que por años Dios me ha ido ayudando a entender y a solucionar. No ha sido de un día para otro. La necesidad de poder guiar a mi familia en la palabra de Dios. A veces, muchos años atrás, no entendí que esto era una necesidad. No, sabía que tenía que enseñar la palabra a mi familia, pero no comprendía que era una necesidad. ¿Me comprende? Por ejemplo, digamos que tenemos ahí un joven de 25 años, ¿ya? No está estudiando y no está trabajando, está en la casa, en la tarde sale con los amigos, van por ahí, llegan tarde, ve televisión, pasa todo el día con su celular viendo las redes sociales. Y no trabaja y no hace nada. Los papás le dicen, oye ya, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? ¿Qué mismo? Pero ese joven nunca va a hacer eso hasta que él no comprenda la necesidad de trabajar. ¿Sí me doy a entender? Él está tranquilo, porque en su casa tiene todo. Pero es una persona necia, estoy hablando de alguien imaginario, ¿no? Así que no estoy defendiendo a nadie. Es una persona necia porque no piensa más allá de lo que vive en el presente. Es cierto que la palabra dice que tenemos que preocuparnos de cada día porque cada día tiene su afán. Pero tampoco es sabio vivir como si lo único que tuviéramos en la vida fuera el presente. Tenemos que dar gracias y disfrutar y honrar al Señor porque Él nos da este día lo que necesitamos. Y confiamos en que el Señor nos dará en el futuro. Pero tenemos que nosotros pensar en nuestra situación y mirar a lo que será el día de mañana. Entonces, digamos el ejemplo de este joven. Él no trabaja porque ahora tiene todo lo que en su casa le dan. Y claro, un error de los padres es que un joven a esa edad sea tratado como un niño y no se le enseña a ser un hombre que tiene que empezar a valerse por sí mismo. Pero cuando él comprenda la necesidad de que un día va a tener que sostenerse y sostener una familia, si es que él quiere tener una familia, ahí entonces verá la importancia de trabajar, porque habrá comprendido que no es meramente un acto que tiene que hacer para obedecer a sus padres, sino que es una necesidad. Lo mismo es con la oración. Muchas veces sabemos que tenemos que orar y vemos la oración como un deber espiritual, pero no oramos porque no comprendemos que aparte de ser un deber espiritual, por sobre todas las cosas, la oración es una necesidad. Es una necesidad. Lo mismo es con enseñar la palabra a nuestros hijos. Un día llegó a mi mente un pensamiento horrible. Y este pensamiento fue que un día mis hijas no siguieran al Señor. Un día se me pasó por la mente lo que le ha pasado tristemente a muchos hermanos, de los cuales hay que tener misericordia y orar por ellos. Que sus hijos estaban en la iglesia con ellos cuando eran pequeños, pero cuando entraron a la universidad o cuando entraron a la adolescencia, a la juventud,
se apartaron del Señor. Qué doloroso que es, ¿no es cierto? Bueno, ese pensamiento llegó a perturbar mi alma y mi corazón, que comprendí la necesidad de instruir a mis hijas en el camino del Señor. La necesidad más importante es que ellas reconozcan su pecado y busquen al Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Pero eso es una parte, pero hay que ir más allá. La salvación no es meramente, la salvación de nuestros hijos no es meramente que ellos un día se arrepintieron y confiaron en el Señor. No es que meramente ellos un día aceptaron al Señor y creyeron que Él era el Salvador y confiaron en Él. La salvación consiste en que la persona se arrepienta, confíe en el Señor y llegue a amarle al Señor con todo su ser, como dice lo que acabamos de leer. Hermanos, como yo les he dicho, y Dios me ha puesto a hablar esto en el corazón también, por dos razones. En primer lugar, iba hoy día a continuar con la serie de Colosenses sobre la supremacía de Cristo. Y he estado meditando el pasaje en la semana y anoche hice la exégesis y todo, pero quería redactar hoy día las hojitas para darles, pero anoche y hoy, pero estaba tan perturbado por esta enfermedad, la gripe, que no sentí la fuerza para escribir. Pero también Dios me puso en el corazón que compartiera esto, porque Dios nos ha dado, aparte de lo que les acabo de explicar de mi propia vida, de entender esta necesidad, Dios nos ha dado una bendición muy grande en la iglesia con la reunión de los varones. Yo doy gracias a Dios por este hermoso tiempo que tenemos los varones todos los viernes. Para mí es un deleite venir y reunirme con los varones a estudiar justamente Deuteronomio 6. Bueno, esto es algo que toda la iglesia debe saber y por eso lo voy a compartir parte de eso hoy día. Sin embargo, es necesario que en la iglesia tengamos tiempos específicos para trabajar en las necesidades específicas. Entonces es necesario que los varones nos reunamos una vez a la semana para hablar lo que la palabra nos dice a nosotros, los varones. Y doy gracias a Dios por todos los varones que vienen, que hacen el esfuerzo. Sé que hay muchos varones que no pueden venir. Bueno, si usted es un varón que no ha podido venir hasta ahora a la reunión de varones, yo le quiero animar que ore a Dios para que le ayude a encontrar este tiempo, porque es un tiempo muy provechoso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es enseñada y todos los varones también compartimos y Dios nos va guiando también a cada uno para compartir y enriquecer más el estudio. Y aprendemos de la palabra y aprendemos de la experiencia de nuestros otros hermanos que también están lidiando con lo mismo que nosotros. Así que, estimado varón, si usted no ha venido a la reunión de los varones de los sábados, de los viernes a las 7:30 de la noche, ore al Señor, ore. Yo le digo, va a ser de edificación para su vida. ¿Amén? Entonces hemos visto todo este texto, todavía no llegamos al final, pero nos hemos detenido esta semana que pasó en el versículo 6 y versículo 7. Y ahí vamos a detenernos un momento. Y estimados varones que vinieron el día viernes, no se sientan mal porque hoy van a escuchar algo parecido a lo que enseñé. Más bien, la repetición va a hacer que se grabe en su corazón lo que ya meditamos en la Escritura. ¿Ven? Entonces, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hace unos domingos atrás hablé del gran mandamiento y también hablé del primer mandamiento, que son cosas diferentes pero parecidas, están relacionadas. Ya en cuanto amarás a Jehová tu Dios, ya lo he dicho, ya lo he enseñado, pero ahora vamos a este punto, al versículo 6. El que está hablando aquí es Moisés, está repitiendo la palabra. Antes de que Moisés, después que Moisés en el libro de Deuteronomio repitió la ley y ya preparó el pueblo para entrar a tierra prometida, murió. Y el Señor escondió el cuerpo de Moisés. Si no, hasta el día de hoy los judíos estarían venerando el cuerpo de Moisés. En Israel está la supuesta tumba de David. Y ahí están los judíos orando delante de la tumba. Todos los días. Estarían haciendo lo mismo con la tumba de Moisés. Y más todavía, porque Moisés es por sobre todas las cosas el gran patriarca junto con Abraham del pueblo de Israel. Entonces, Moisés acaba en el capítulo 5 de Deuteronomio y todo el libro de Deuteronomio de repetir toda la ley.
En Deuteronomio 5 se encuentran los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Con algunas mínimas diferencias que más que diferencias, enriquecen más lo que está en Éxodo 20. Entonces, Él les dice, hermanos, no se olviden de la ley de Dios. Y no se olviden del Dios que les redimió. Uno de los aspectos que a veces no se enseña muchas veces, yo como pastor no he enseñado muchas veces, es la importancia de la repetición de la palabra. Damos, por sobre todas las cosas, el lugar más importante a la exposición de las Escrituras, a la predicación de la palabra. Pero también es importante repetir la palabra una y otra vez, repetir una y otra vez. A veces, hermanos, podemos entender un texto de la Escritura y la verdad que aparece ahí, pero no guardar esa Escritura en el corazón. Y la Escritura se guarda cuando la repetimos, cuando volvemos a ella una y otra vez, volvemos a ellas y se transforma en parte de nuestro ser. Hoy en la mañana fue maravilloso, y perdón que comparta tantos ejemplos de mi vida. No me quiero en ninguna manera poner como ejemplo en el sentido negativo, pensando que yo soy mejor que ustedes. Pero por otro lado, yo debo ser de ejemplo a ustedes, ¿o no? Si yo no practico lo que predico, entonces que venga otro a pastorear esta iglesia, ¿cierto? Así que con toda humildad le comparto lo que el Señor nos permite vivir a nosotros como familia. Hoy en la mañana, anoche llegamos, anoche Dios nos dio un tiempo maravilloso en la reunión de jóvenes. Tuvimos un tiempo lindo con los jóvenes, tuvo un buen grupo de jóvenes y fue un tiempo espiritual, fue un tiempo hermoso. No hubo desorden, nada, fue un tiempo espiritual con los jóvenes y eso nos alentó. Y damos gracias a Dios porque vieron muchos hermanos y hermanas maduros que ayudaron a guiar a los jóvenes en el tiempo de la discusión. Eso fue maravilloso. También damos gracias a Dios porque tuvimos un tiempo maravilloso con las mujeres, con las 2 misioneras que estuvieron predicando la palabra, que ya vamos a presentarla después. Y doy gracias a Dios porque nosotros no les dijimos lo que ellas tenían que predicar, porque les conocemos, que son hermanas de sana doctrina. Y tienen una palabra muy hermosa. Hablaron, yo les puedo decir lo que la Biblia dice, nada más. Y llegamos súper tarde porque también procuramos dejar el lugar listo acá junto con otro hermano que nos acompañó y otros hermanos que se quedaron y al final se quedó un hermano con nosotros hasta el final y dejamos todo listo. Llegamos a la casa de noche y mis hijas estaban ahí esperando algo que les habíamos prometido, ver una película juntos. No habían visto nada en varios días y siempre a veces nos gusta ver buenas películas juntos como familia, que también es correcto siempre y cuando estemos nosotros y discernir, ¿no? Sin quitarle el lugar a lo más importante. Entonces ahí han estado varios días, no les sabíamos dejar ver nada, ni los dispositivos electrónicos para que jueguen verdaderamente con los juguetes que tienen. Y mientras estaban en el sillón esperando que descansáramos, la Yuli se pone a dar vuelta en el sillón cantando uno de los salmos. Cantando el salmo, eres tú mi escudo y la fuerza mía. Y me daba risa verla a la Yuli revolcándose así en el sillón cantando ese salmo. Pero saben, mi corazón salió ahí fui como María, guardé eso en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque veo que está llegando, yo me alegro, porque está llegando la palabra a su corazón. Está llegando la palabra a su corazón. Entonces, hermano querido, la palabra debe repetirse, debe cantarse, debe leerse, debe meditarse, de modo que llegue a ser parte de nuestra vida. Este texto que tenemos en nuestras manos, este texto consta de 2 partes. Primero, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa es la primera parte. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y segundo, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta última parte también está dividida en 2, pero después lo vamos a ver. Las 2 divisiones principales son guardar la palabra en el corazón y enseñarla a nuestros hijos. Primeramente, dice en el capítulo 5, hablaba de los 10 mandamientos, y en el capítulo 6 da el gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí entonces dice, y estas palabras que te mando hoy, le dice Moisés al pueblo, que realmente es la voz de Dios, porque era el profeta de Dios. Entonces Dios dice, estas palabras que te mando hoy, pueblo, congregación de Israel, de Dios, Israel de Dios, las estarán sobre tu
corazón. Y después que estén en tu corazón, la repetirás a tus hijos. Dios, estimados hermanos, es un Dios de orden. Y todo lo hace y lo pone en ese orden con un propósito. Porque Dios podría haber puesto, y estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos. Y estarán en tu corazón. Pero no es coherente. Porque para que nosotros podamos repetir la palabra a nuestros hijos, para que realmente la enseñemos, primero la palabra debe estar guardada en nuestro corazón. Y esto es importante. Muchos hermanos, miren hermano, con todo el cariño le voy a dar esto que puede sonar un poco feo. Pero muchos hermanos y hermanas me dicen que les es difícil, o me dan a entender que les es difícil enseñar la palabra a sus hijos. O muchos hermanos me dicen que es difícil para ellos tener tiempo de leer la palabra. Déjame decirte algo. Si tú realmente amaras la palabra, la leerías y la enseñarías a tus hijos. No importa lo difícil que sea. El problema no es que sea difícil. El problema es que a lo mejor no amas suficiente la palabra. Así es. ¿Acaso no he escuchado gente decir que es difícil seguir al Señor? Déjame decirte que para el que ama al Señor no es difícil. Para el que ama al Señor, servir a Dios no es una carga, es un deleite. Asimismo también hay padres que les es difícil pasar tiempo con sus hijos. Es porque realmente no aman a sus hijos lo suficiente. Oh, yo quisiera pasar tiempo con mis hijos, pero tengo tanto trabajo, tanto que hacer. Amas más el trabajo que a tus hijos. Y no confías en Dios tampoco. Porque si confiaras en Dios, pasarías tiempo con tus hijos y trabajarían menos confiando que el Señor te va a proveer igual. Pero si el Señor nos da todo o no, no es capaz de Dios de darnos lo que necesitamos. No es poderoso para darnos lo que necesitamos si nosotros le damos el tiempo que nuestra familia requiere. Muchas veces, hermanos, estoy muy atareado con el ministerio, que ustedes saben que este último tiempo se ha extendido bastante. No es porque yo lo haya buscado. Nosotros no buscamos a la gente. Nosotros dijimos, vamos a comenzar una iglesia en Mulalillo. Dios nos dio una persona de Mulalillo que era el hermano Héctor. Y nosotros le fuimos a ver y él nos presentó a otra persona y ya, ¿qué vamos a hacer? Ay, lo siento, vamos a pedirle a otra persona que venga a enseñar. Dios nos dio a esa persona, nosotros tenemos que enseñar. Lo mismo con los hermanos de Ribamba y ni hablar de los hermanos de Pelileo, que llegaron todos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que atender a los hermanos también. Y discipular a los nuevos y todo. Y es cierto, hermano, que no hemos podido visitar y darle atención a todos. Y ahora el Señor para que podamos hacerlo. ¿Amén? Entonces, atareado con tantas cosas en mi ministerio, tanto que tengo que enseñar, tanto que predicar, a veces el estrés viene porque tengo que preparar el mensaje, tengo que preparar la capacitación para los varones, para los jóvenes, para el material de Ribamba, de Mulalillo, etc. Pero a veces donde me he dado cuenta que he tenido que parar y decir, este día voy a pasarlo con mis hijas y mi esposa. Y el Señor me dará sabiduría de lo que tengo que hablar después. Y hermanos, así es. El Señor me da la palabra. A veces paso toda una tarde elaborando un estudio y el Señor bendice ese estudio. Y a veces, por causa de pasar tiempo con mi esposa y con mis hijos, no logro tener el tiempo suficiente. O a veces estoy tan atrasado que simplemente digo, basta, y el Señor me da la palabra, y en unos minutos el Señor me da un mensaje que he usado poderosamente. No estoy diciendo que no hay que prepararse, estoy diciendo que hay que confiar en el Señor aún en eso. Amén. El Señor da la solución. Entonces, primeramente, la palabra nos enseña la importancia de poner las palabras en el corazón. Otro texto en Deuteronomio, este texto se repite varias veces. Y otro texto dice, y pondrás estas palabras en tu corazón. Aquí dice, y estas palabras que te mando hoy, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, estarán sobre tu corazón. Podríamos decir sobre como guiando, dominando, gobernando tu corazón. Otra parte de Deuteronomio dice, y pondrás estas palabras dentro de tu corazón. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante guardar la palabra en el corazón? Es no solamente importante, es imprescindible que guardemos la palabra en el corazón. ¿Por qué? Porque dice un texto de los Salmos, dice, de toda cosa guardada, o de toda cosa que puedas guardar, guarda, protege tu corazón, porque de él mana, la vida de él fluye
la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces aquí el Señor nos ayuda a ir a la raíz del problema. ¿Por qué nuestras acciones? ¿Por qué a pesar de nosotros decir con nuestros labios que amamos, que confiamos en el Señor, nuestras acciones demuestran lo contrario? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos viviendo como el mundo vive? Porque nuestro corazón no ha cambiado. Podemos entender, podemos saber, pero otra cosa es que nuestro corazón realmente haya sido transformado. En cierta ocasión, al Señor los fariseos, los escribas, los religiosos de la época, le reclamaron al Señor que por qué Él y los discípulos no se lavaban las manos para comer. O por lo menos no se lavaban las manos como decía el ritual de los judíos. En todo Israel usted va a ver fuentes de agua, con grifos de agua, para que los judíos en cualquier momento se laven las manos. Y tienen que lavarse las manos de cierta manera. Entonces, seguramente los discípulos o no se lavaron las manos literalmente o no se lavaron como el ritual decía. Entonces el Señor les dice a estos hombres, les dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Entonces el Señor ahí les dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? De dentro del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De modo que lo que contamina al hombre no es lo que entra en nosotros, sino lo que sale de nosotros. Porque el hombre, el ser humano es un ser caído, cuyo corazón ha sido pervertido por el pecado. Pero alguien no me dirá, pero hermano Claudio, ¿acaso el Señor no nos ha dado un nuevo corazón? ¿Acaso no es nueva criatura el que está escrito? Ciertamente que sí. Por eso que hay el deseo en todo verdadero creyente de realmente amar a Dios, de buscar y seguir avanzando. Porque el que no tiene un nuevo corazón simplemente se contenta con la vida que tiene y no le preocupa y no se siente mal. Mas todavía tenemos el pecado remanente, mas todavía tenemos esta naturaleza caída que será un día quitada totalmente, cuando el Señor en su segunda venida nos rescate de este mundo y nos transforme a la imagen de su Hijo. Totalmente. Ahora estamos en el progreso. Entonces, es importante, aquí viene el punto, queridos hermanos, poner la palabra de Dios no en nuestro entendimiento meramente, sino en nuestro corazón. Tenemos que llegar a amar, a valorar, a disfrutar, a gozar la palabra. El corazón es el ser interior, es aquel lugar íntimo donde están todo aquello que valoramos. La palabra de Dios nos repite lo mismo, es el Salmo 119. Esto es lo que compartíamos a los jóvenes el día de ayer, y vamos a hacer un poquito de acuerdo a los jóvenes que vinieron. Dice Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ah, qué buena pregunta, hermano Claudio. Yo quiero que mis jóvenes limpien su vida, si lo necesitan. Y aquí dice, con guardar tu palabra, ¿no? Guardar la palabra en el corazón. Querido hermano, el mayor problema de nosotros, el mayor problema suyo, hermano, hermana, y el mayor problema de sus hijos, es lo que ellos y nosotros valoramos. Ese es el problema. El punto no es si ellos vienen o no vienen a la iglesia. Es importante que estén aquí y es necesario, porque aquí va a llegar la palabra que llega a su corazón también. Lo importante, el problema no son sus acciones, el problema es lo que hay en el corazón. Es por eso que, hermano y hermana, pregunto, ¿se ha preocupado usted de lo que su hijo tiene en su corazón? ¿Se preocupa mucho de las acciones de su hijo? ¿Como de los valores de su hijo? Ese es el problema. No tomes,
No hagas esto con tus amigos. No vayas acá, no hagas esto. Está bien, pero pueden no hacerlo. Pero el problema está en su corazón. No valores esto, valora a Dios. Enséñale, hermano, hermana, enséñale a tu hijo, a tu hija, a valorar y amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el problema. Esa es la necesidad. Que en su corazón, la solución es que en tu corazón y en el corazón de tus hijos llegues a amar la palabra, a Dios por sobre todas las cosas. Es que no podemos separar la palabra de Dios. Porque la palabra es la palabra ¿de quién? De Dios. Y Dios es la palabra, ¿o no? ¿Qué dice Juan capítulo 1? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, el Señor, el Hijo de Dios. Entonces, amar la palabra es amar a Dios. Y amar a Dios es amar su palabra. Nadie puede decir, oh, yo amo a Dios, y no amas la palabra. Estás amando a otro Dios entonces. Porque el Dios verdadero se revela en su palabra. Y nadie que verdaderamente ame la palabra puede dejar de amar a Dios. De modo que si tú te sientes abrumado tu conciencia porque sientes que no amas a Dios lo suficiente, entonces pasa más tiempo con la palabra y llegarás a amar esa palabra y por lo tanto estarás amando a Dios. La palabra dice en el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, este es el punto. Hermanos queridos, mi labor es enseñarle a usted, por medio de la palabra, a amar a Dios. Y a amar a sus hermanos también. Pero hermanos, ese es el trabajo de nuestra vida. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Tener al Señor Jesucristo como lo más importante en nuestra vida. En eso consiste. Mientras más amamos a Dios, más vamos a vivir como Él quiere. Más vamos a aborrecer lo que Él aborrece. El problema es que no aborrecemos nuestro pecado lo suficiente. El problema es que nuestra conciencia se ha cauterizado. Nuestra conciencia está, ¿cómo se dice?, anestesiada. Está ahí dormida, no siente. Está dormida. No nos damos cuenta de la maldad de nuestro pecado. Estimado hermano, se siente mal, llora usted porque no le dan ganas de leer la Biblia. Llora usted porque no está sirviendo en ningún ministerio. ¿Se siente mal por no servir a Dios? ¿Se siente tranquilo por venir a la iglesia y escuchar y marcar la tarjeta y regresar y volver la otra semana y marcar la tarjeta todos los domingos? ¿No tiene problema con eso? Usted ha perdido la sensibilidad a su pecado. Es un pecado no servir a Dios. Siendo que Él nos rescató de la esclavitud del pecado, ahora somos esclavos de Él y ya no podemos seguir haciendo nuestra voluntad. Y ya no podemos seguir buscando el gozo y el deleite de las cosas del mundo. Hemos perdido la sensibilidad. ¿Qué despertará ese corazón dormido? Lo único que puede llegar al corazón, la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y solo ella puede llegar a la palabra. Que la palabra de Dios esté en nuestro corazón significa que la palabra de Dios tiene que llegar a ser mi deleite y aquello que me cause gozo y satisfacción. Dice la palabra en el Salmo 1, viene lo que acabamos de cantar: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Pero quién es ese? Aquel que se deleita en la palabra de Dios y desprecia el consejo de los malos. Entonces, aquí viene el punto. Yo estoy seguro que todos los padres y todas las madres que están aquí presentes quieren lo mejor para sus hijos.
Y estoy seguro que todos los padres aquí presentes, si realmente conoces al Señor y amas al Señor, vas a llamar a Dios y decir, bueno, primero ama a Dios en tu corazón y así vas a poder guiarles a hacer lo mismo. Muchos padres son como los padres que mandan, los padres de los niños que vienen al ministerio de niños. A mí me da risa cuando yo veo a los padres de los niños que vienen al ministerio de niños. Los que están en el ministerio ya saben, ¿cierto? Mijito, mándale. Yo quiero que aprenda la palabra. ¿Y usted? No. Quieren que sus hijos, ¿sí? Quieren que sus hijos aprendan la palabra de Dios, pero ellos no quieren. Su hijo va a venir aquí, va a aprender la palabra, va a volver a la casa y va a aprender lo malo de su papá. ¿Me comprenden? Bueno, bien por el ministerio de niños, porque si no, ¿quién les enseñaría la palabra a sus hijos? Si sus padres no quieren amar al Señor. Pero aquí encuentran personas que aman al Señor. Y la palabra de Dios es más poderosa que la palabra de los hombres. La palabra de Dios dice que es importante lo que hay en nuestro corazón, porque en nuestro corazón sale todo, dice la palabra, lo que acabamos de leer. Pero el Señor Jesucristo dijo algo interesante en Lucas capítulo 6. Dijo algo del corazón también. Dice la palabra, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice así la palabra. Versículo 44 dice, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Por eso dijo en otra parte, por su fruto lo conoceréis. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Y no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, es importante que la palabra esté en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hijos, pero primeramente en el corazón de los padres. Querido padre, querida madre, guarde la palabra en tu corazón. Que la palabra de Dios gobierne tus pensamientos, tus ideales, tu filosofía de la vida, tu cosmovisión, tus valores sean gobernados no por el pensamiento del mundo, sino por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón, ahí la enseñarás a tus hijos. Ahí hablarás de ellas naturalmente, porque habrás tenido la palabra como el mayor tesoro de tu corazón y solamente hablarás de ella. Yo les decía a los jóvenes ayer, y les he dicho a ustedes algunas veces, querido hermano, querida hermana, por favor escuche sus palabras, escucha lo que hablas, escucha lo que dices, porque eso revela lo que tú realmente amas y valoras. No te olvides que el corazón es engañoso por sobre todas las cosas y perverso. Y hay muchos que están engañados, que piensan que aman a Dios, que piensan que conocen a Dios, que tienen la conciencia tranquila, como yo dije el otro día. Dios no quiere que tengamos una conciencia tranquila, Dios quiere que tengamos una conciencia limpia, que es muy diferente. Y a veces es buena la perturbación de la conciencia, ¿no? Es feo cuando la conciencia nos acusa, pero eso es una bendición, porque la conciencia hace la obra de la ley, mostrándonos lo que es bueno y lo que es malo. Pero a veces el corazón nos engaña y nuestra conciencia está tranquila porque nosotros pensamos que amamos a Dios. ¿Estamos haciendo lo correcto? Estoy trabajando, tengo a mis hijas en un buen colegio, al otro mayorcito le estoy dando a la universidad, mi esposa tiene todo para cocinar y vengo a la iglesia los domingos. Un impío hace lo mismo y a veces mucho mejor. Un impío que aborrece a Dios, un ateo, le puede incluso pagar la mejor universidad a sus hijos y no faltarle nada, pero no ama a Dios. Y un día será un pobre desdichado en el infierno. No te dejes engañar, hermanos. Si Jesucristo no es el centro de tu vida, si Él no lo es todo, entonces llora y entrégale tu vida al Señor.
¿Acaso no fue eso lo que pasó con los que conocieron al Señor en la Escritura? Una de las cosas que a mí me perturbó mucho tiempo cuando yo predicaba el Evangelio en las calles, en Quito, yo no tenía oportunidad de ningún ministerio. Yo no estaba en una iglesia donde el pastor motivaba a servir. Yo estaba en una iglesia donde ya había misioneros en un instituto bíblico y ellos hacían todo y los demás teníamos que observar. Y como yo no era parte del grupo, no tenía ninguna oportunidad de servir. ¿Sabes lo que hice? Bueno, si en esta iglesia no me dejan servir, voy a ir a la calle. Y en la calle predicaba. Me acuerdo que en una ocasión entré a un centro de salud, prediqué 5 minutos y vino el guardia y me echó. Y en esa época, hermanos, ¿por qué dije eso? Ya se me olvidó. Ya se me fue la idea. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo. ¿De qué estaba hablando antes de eso? Vamos al video para atrás. Bueno, déjeme acordarme, porque algo bueno iba a decir yo. ¿Ah? Sí, yo no podía servir en esta iglesia. Y estaba ¿sí? Algo que me perturbó esa época es que yo predicaba el Evangelio, gracias, sí. Y mucha gente se convertía, sí, aceptaban al Señor, levantaban la mano, hacían la oración. Y ninguno de ellos quería congregarse. ¿Vamos a la iglesia? No tengo tiempo. Mire, tome, ¿cuánto quiere? Vamos a la iglesia. Y dije, no, esto está mal. La gente no se está convirtiendo. Entienden el Evangelio, lo entienden muy bien, ¿saben? Pero no están convirtiéndose porque no están siguiendo al Señor. ¿Saben lo que vi en la Biblia? Vi en la Biblia que todos los que se convertían lo dejaban todo por el Señor. Cuando el Señor llamó a los discípulos, ese rato dejando a su padre en la barca, le siguieron. Cuando el Señor llamó a Leví, a Mateo, ese rato dejando el banco ahí, y de ahí viene el nombre banco de los bancos, porque los recaudadores de impuestos, los prestamistas se sentaban en un banco, y cuando ese banco ya no daba más, se quebraba. ¿Sabía usted? El banquito donde se sentaban se partía, y ahí venía a quebrar. De ahí viene el término quebrar en la banca, ¿no? La banca quebró, algo así. ¿Ya saben algo más? Estoy averiguando para algo así de Google o Google. Entonces, ahí cuando llamó Leví, dejando el banco que tenía, dejando eso, siguió al Señor. Y uno de los ejemplos que quizás a mí más me gusta es el endemoniado gadareno. Ahí estaba pegándose con piedras, desnudo, viviendo en los sepulcros, con cadenas, y las rompía, las cadenas, porque tenía una legión de demonios. El Señor viene y le libera. Y le dice, hombre, después el hombre lo viste en todo, anda a los de tu casa. El hombre ya estaba, el Señor le liberó y el hombre estaba así, casi por poner el pie en la barca para irse con el Señor. Él dice que dice que estaba a punto de subirse en la barca para irse con el Señor. Y dice, no, tranquilo, anda a los de tu casa y cuéntale. Dice que en toda Decápolis anunció lo que Dios le había dicho con él. ¿Por qué ese hombre estaba dispuesto a irse con el Señor? ¿Por qué ese hombre no paró de hablar? Porque verdaderamente el Señor le salvó. Porque verdaderamente el Señor le salvó. Una de las mujeres que lloró a los pies del Señor derramando sus lágrimas, no me acuerdo si la que derramó el perfume, la otra, no recuerdo, pero había sido una mujer que había sido liberada por el Señor también. Había sido una mujer que fue perdonada por el Señor. No existen creyentes en la Biblia que no entreguen su vida totalmente al Señor. No existen esos creyentes. En la Biblia usted no va a encontrar creyentes que se reúnan los domingos y que estén felices por eso. Estoy tranquilo, me congrego en esta iglesia que es bien bíblica, ¿no? El pastor predica bien la palabra y cada domingo vengo. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, ¿y qué más? Entrégale tu vida al Señor. No dejes de enseñar la palabra a tus hijos. Es cierto que hay muchos de ustedes que no pueden venir a todos los ministerios, pero hay muchos hermanos que en su casa hacen el ministerio enseñándole a sus hijos también. No estoy diciendo que no lo hagan, hermano, no estoy juzgando, no se sienta así. Pero lo que voy es que tiene que entregar su vida al Señor completamente. Tiene que entregarle su vida, su corazón. ¿Amén? Muy bien. Entonces, cuando la palabra de Dios esté en tu corazón, y ahí llegamos a la segunda parte, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
Una vez que la palabra de Dios ha sido guardada en el corazón y ha llegado a ser lo más valioso, ahí vamos a poder enseñarle a nuestros hijos. Pero en este versículo 7 también hay dos partes. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en todo lugar y en todo momento. La primera parte, repetirás a tus hijos, tiene relación con tener momentos específicos de enseñar la palabra a nuestros hijos, o ampliando un poco el término, enseñar la palabra a nuestra familia. Y el segundo tiene que ver con hablar en la vida cotidiana. Entonces, hay dos formas en las que enseñamos la palabra a nuestra familia. Hay dos formas. Teniendo momentos específicos donde repetiremos la palabra a nuestra familia y hablando en la vida cotidiana, en el camino, en la casa, al dormir, al acostarme, en el trabajo, en el diario vivir, hablar la palabra. ¿Me entienden? Cuando dice entonces la repetirás a tus hijos, dice que hermano, hermana, y especialmente los jefes de hogar, tienes que tener momentos donde te reúnas con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, y enseñar la palabra, leer la palabra, repetir la palabra. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, dice Proverbios, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese texto no necesariamente está diciendo que instruye en la palabra de Dios, dice instruye al niño, lo que está diciendo es un principio. Si tú al niño lo instruyes en algo, él va a permanecer toda la vida en eso. Lo que se aprende de pequeño no se olvidará nunca. Es por eso que aquellos que tienen niños pequeños tienen una ventaja muy grande, que tu hijo se está formando. Pero los que tienen hijos mayores, más grandes, no se sientan mal. ¿Acaso la palabra de Dios no cambia nuestro corazón? ¿O no? ¿O cambia el corazón de los niños nomás? ¿No? Entonces, yo les decía a los hermanos varones, tenemos que entender algo, hermanos. Nosotros estamos formando el pensamiento de nuestros hijos. Queridas madres, tus hijos, ellos van a pensar como tú les instruyas. Querido varón, tu esposa va a pensar como tú le instruyes. La educación en el hogar, la formación de los hijos, el gobierno del hogar, tiene que ver con formar el pensamiento, con formar el corazón, conforme a la palabra de Dios. No tiene que ver tanto con lo material. Lo material es necesario. No podemos descuidarlo, no podemos pretender que todo nos caerá del cielo. Dios nos da la fuerza y la sabiduría para trabajar, pero con tu trabajo, con tu provisión, no vas a formar la vida de tus hijos. Le vas a dar lo que ellos necesitan ahora. Más con la enseñanza, con la instrucción, como dice aquí, con la repetición, formarás el pensamiento de tus hijos. Entonces dice la palabra, cuando dice la repetirás a tus hijos, es decir que una y otra vez, continuamente tienes que enseñar la palabra y volver a repetir ciertas verdades y volver a repetir ciertas partes de la Escritura y volver a leerlas para que la entiendan y para que la guarden en su corazón. ¿Cuántos textos de la Escritura les has enseñado a memorizar a tus hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos textos les enseñaste a tus hijos a memorizar? ¿Cuántas veces les he explicado un texto de la Escritura? ¿Cuántos de ustedes han tenido la linda experiencia de leer un pasaje en familia y de repente alguien dice, a ver, ¿y qué dice ahí? Y ahí comienza la enseñanza. ¿Y por qué dice? ¿Y qué significa concupiscencia? Y ahí comienzas a enseñar. Ellos mismos te abren la puerta. Y no tienes que ser un exégeta y enseñar toda una exposición, una predicación expositiva en tu hogar, ¿no? Sino que tienes que leer la palabra y explicar conforme a la sabiduría que Dios te dé. Y si no tienes ninguna sabiduría, y si no tienes ningún conocimiento, lee la palabra simplemente. ¿Acaso Dios necesita de nuestras palabras para dar a entender su palabra? No. La palabra de Dios es poderosa y el Espíritu Santo es el que convence, no nosotros. Nos puede usar, pero no somos imprescindibles. Lee la palabra, repite. ¿Cuántos de ustedes leyeron la palabra de hoy día antes de venir al culto? ¿No? Yo sé de dos hermanas que leyeron la palabra antes de venir a la reunión.
¿Cuántos leyeron la palabra antes de venir para prepararse? ¿Cuántos se reunieron como familia para orar? ¿Cuántas veces has enseñado la palabra a tu familia? No me hagas más preguntas. Preguntas para pensar. La palabra de Dios dice que tú debes repetir la palabra a tus hijos, enseñarlas, porque hay dos sabidurías en este mundo. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿Con qué sabiduría quieres que vivan tus hijos? ¿Con qué sabiduría quieres vivir tú? ¿Con qué sabiduría quieres que se viva tu familia? Nuestros jóvenes, nuestros amados jóvenes, están siendo bombardeados y presionados por la sabiduría perversa de este mundo en los colegios, en las universidades, en el diario vivir y mucho en las redes sociales también. Entonces nosotros somos los únicos que vamos a dar la verdadera sabiduría. Hermanos queridos, déjenme decirle algo, y ya me conocen algunos. Es bueno que tu hijo pueda tener una carrera. Si tu hijo está en la universidad o quiere ir a la universidad, muy bien. Pero no significa que eso está bien y punto. Entrar a la universidad es entrar a un mundo donde está dominado por una sabiduría donde Dios no es el importante, donde Dios no es el origen y donde no les van a conocer a amar y hacer las cosas para Dios. Es un mundo donde cada día más en la actualidad se está dejando fuera a Dios, se está dejando fuera a Dios, se está relativizando la información, haciendo todo conforme al corazón de los hombres. Entonces, tu hijo o tu hija, que está en la universidad, que está en el colegio, que está en la escuela, necesita, no es que puede, es que necesita que tú le instruyas en la palabra de Dios y le guíes. Porque si no va a recibir toda esa información sin saber discernir. Y no solamente va a tener una profesión, va a tener una profesión, va a tener una convicción, va a tener una cosmovisión, va a tener una filosofía de vida que no tiene a Dios como el primer lugar en sus vidas. ¿Qué tan perversa es la sabiduría o qué tan mala es la sabiduría delante de Dios? 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, pero vamos a leer desde el 18. Escucha atentamente. 1 Corintios 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Es decir, olvídate toda tu sabiduría mundana y aprende de cero la sabiduría de Dios y vas a llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vagos. Hermanos, tenemos que cambiar. Dice la Biblia, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No piense que su hijo vaya a la universidad para ser sabio, que su hijo vaya a la universidad para aprender una profesión, para aprender un oficio, pero no para sabiduría, no para sabiduría. Tu hijo no va a ser mejor persona por ir a la universidad o por estar en el colegio o en la escuela. Tu hijo va a aprender habilidades, técnicas, conocimiento para una profesión, para desarrollar una tarea y poder sustentarse, pero no la sabiduría. La sabiduría del mundo es insensatez. Por eso no tenemos que nosotros dejar a nuestros hijos a la deriva. Nuestros hijos necesitan que nosotros les guiemos. Una vez le preguntaron a un famoso predicador por qué él cuidaba así a su hijo y por qué no le dejaba a su hijo tener relaciones sentimentales. Y todo dice, ¿acaso no confías en tu hijo? No, no confío en mi hijo. No confío en mi hijo. Ni en mí confío. Claro. Es cierto. Bendito el Señor. Gloria a Dios por esas familias que tienen hijos que aman la palabra. Pero hermano, yo estoy aquí, yo soy su pastor. Ni yo confío en mí mismo.
ni yo puedo confiar en mi razonamiento, ni en mi capacidad. Porque si no fuera porque el Señor me sostiene, yo estaría entregado al pecado, volvería atrás. Porque si no fuera por el Señor, yo me aprovecharía de ustedes y sería como muchos falsos maestros. Si no es por el temor que el Señor pone en uno. No confíes en tu hijo, confía en el Señor. También dice la palabra Santiago, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 15 en adelante, dice la palabra, versículo 13, perdón. Mire, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, podría decir, ¿no? Que levante la mano, ¿quién se cree sabio? Muy bien, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermano, hermana, ¿te crees sabio? ¿Te crees que conoces mucho al Señor? Demuéstralo con tu actitud. Hermanos, muchas veces creyentes de años debieran ser los más sabios y los más prudentes. A veces son los más problemas que hacen. Porque una cosa es un creyente inmaduro porque recién conoce al Señor. Pero un creyente que no ha madurado por años tiene la inmadurez arraigada en el corazón. Tiene la insensatez arraigada. Y es peor que un nuevo creyente. El nuevo creyente está aprendiendo, un bebé está aprendiendo. ¿O no? ¿Es legítimo que un niño de 4 o 5 años le cueste comer o no? Claro, son los niños, les cuesta comer. Oye, pero un joven de 15, 16 años que no quiera comer, ya eso no. Sin televisión, sin castigo, ¿no? Ya no se puede. Si alguien se cree sabio, muéstralo con tu actitud. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Si tenéis celos, resentimiento, amargura, hermano, mejor no digas cuántos años llevas en la fe. No digas que eres sabio, no digas que conoces la palabra, ni siquiera digas que eres una persona que sabe vivir la vida. Y aquí dice el versículo 15, y aquí dice, porque realmente sabiduría no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría del mundo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿no? Esa sabiduría que lleva a los celos, lleva a la avaricia, lleva a la mala actitud, lleva a las contiendas, sino que es terrenal, es animal, le menciona el apóstol Santiago aquí. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Así es la sabiduría del mundo. ¿O no? ¿Tenemos universidades en Ambato o no? Tenemos cantidad de universidades. Vienen de otras ciudades a estudiar aquí. Y por eso no hay corrupción aquí entonces. Hoy qué ciudad más buena, ¿no? Tanta educación, es una ciudad culta. No hay corrupción, está lleno de corrupción. Está lleno de corrupción y de colusión. ¿Estamos llenos de corrupción o no? Porque la sabiduría del mundo nunca lleva a la pureza. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, no contaminada, pura, limpia. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y llena de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y el fruto de justicia es siempre en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Digamos, tu hijo o tu hija puede llegar a ser una persona pura. Digamos mi hija, ¿ya? Mis hijas, me voy a tomar uno más. Que mi hija sea pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Qué hermoso, ¿no? Que tu hijo sea puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y lleno de frutos. ¿Quieres eso para tus hijos? ¿Sí? Amén. Le dan la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce ese tipo de sabiduría. ¿Quieres ser así? Hermanos, que el Señor haga de nuestra iglesia y que nuestra iglesia sea una iglesia pura, una iglesia pacífica, una iglesia amable,
una iglesia benigna, una iglesia llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra iglesia sea así? Llenarnos, empaparnos, amar, valorar la sabiduría de Dios. ¿Amén? ¿Quieres que tu esposa sea pura? ¿Quieres que tu esposa sea amable? ¿Quieres que tu esposa sea pacífica, misericordiosa y llena de buenos frutos? Estimado hermano, dale la palabra a tu esposa. No la dejes ahí. Muchos hombres sufren por el mal comportamiento de sus esposas. No la desampares, ámala. Lo mejor que puedes hacer por ella es darle la palabra. ¿Quieres que tu esposo sea puro, pacífico, amable, misericordioso, lleno de frutos? Dale la palabra a tu esposo. Ayúdale. Ayúdale a tu varón para que él llegue a ser un hombre de Dios. No lo menosprecies, ni lo basurees por todos sus defectos y por todos los errores y pecados que ha cometido. Más bien sé lo que debe ser, una ayuda. Ponte al lado de él y ama a tu esposo y dale la sabiduría de Dios para que él llegue a ser eso. ¿Quieres ser una persona pura, amable, misericordiosa, benigno, llena de buenos frutos? Aliméntate de la palabra. Ama la palabra. Gózate en la palabra de Dios. Amén. Hermanos queridos, cuando la palabra esté en tu corazón, la repetirás a tus hijos. Y tienes que repetirlas, tienes que estar con ellos, tienes que darle la palabra, pero también tienes que hablar la palabra, hablarla. ¿Cuándo y dónde? En todo momento y en todo lugar, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y en tu casa, etc. La palabra de Dios dice que nuestro hablar debe ser de la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón abunda la palabra, si en tu corazón amas la palabra, si has guardado la palabra en tu corazón, ¿sabes cómo hablarás? ¿Hablarás la palabra de Dios? Ninguna palabra, hermanos, jóvenes especialmente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, dice la Escritura. Hay un texto maravilloso, Colosenses capítulo 3, 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Leámoslo todos juntos, por favor. ¿Ya? Leámoslo juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Hay un texto paralelo a este texto que está en Efesios. Y ahí dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero el contexto nos dice aquí que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia, ¿no? La palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñando y exhortando unos a otros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Es cierto, no significa que el ministerio de enseñanza sea solo aquí, hermanos. El ministerio de enseñanza no es aquí, es cuando hablamos unos con otros. Cuando nosotros conversamos con nuestros hermanos, cuando nosotros conversamos con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos especialmente, hablamos y estamos llenos de nuestro corazón y mora en abundancia la palabra en nosotros. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hablar conforme a la palabra de Dios, y lo que hablamos será de edificación, o será de exhortación, o será de enseñanza a nuestros hermanos, ¿sí? El Señor me ha enseñado eso. Dios ha conocido personas muy queridas que tienen la palabra de Dios abundando en su corazón. Cuando hablo con esos hermanos y hermanas, a veces me reprende mi corazón, no porque yo me diga, hermano, quiero decirte algo que está mal, sino que con su hablar, Dios usa esa palabra para tocar mi conciencia. O también me alienta, o me consuela. Querido hermano, que tu corazón rebose de la palabra de Dios. Porque cuando tu corazón rebose de la palabra de Dios, tú enseñarás la palabra a tus hijos. ¿Para qué?
para que tus hijos también rebosen sus corazones de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor bendiga.